Listo, perdón. Bueno, entonces vamos a recopilar un poco. Esta es una reglamentación de tensión en serie, porque tomamos la muestra en el nodo de salida, reinyectamos en serie a la entrada, ya que BI está en serie con la BF. ¿Mm? Bien. Entonces, ¿cómo hacíamos? Había una especie de truco para poder ver el problema y resolverlo más fácilmente. Hacemos de cuenta de que no teníamos esta realimentación y ¿qué hacíamos ahí? ¿Se acuerdan qué teníamos que hacer? Tenemos que trabajar el circuito como lo habíamos trabajado en aplicada 1. ¿Se acuerdan eso? ¿Y qué nos queda? Esto nomás. Entonces, tenemos la tensión de entrada, la BI, la RB. ¿Qué es la RB? ¿Recuerdan? El paralelo entre R1 y R2. Claro, el paralelo entre RB2 y RB1. Después tenemos el HIE del transistor y vemos a R1 también. El HIE y el R1 a la entrada, multiplicada por el HFE más 1. Luego vemos la primera fuente de corriente y el HFE por la IB1. Esta es la IB1. ¿Mm? ¿Y qué vemos a la salida? Vemos la RC1 y ¿qué más? La RB'. ¿Qué era la RB'? Era el paralelo de estas dos resistencias. Y luego, ¿qué vemos? El segundo transistor. Y acá, ¿qué vemos? Ahí. Vemos nada, porque, digamos, para la señal que estamos analizando, el capacitor es un cortocircuito. Entonces, vemos tierra solamente. ¿Mm? Hasta ahí. Y, a ver, acá. Y luego, ¿qué vemos? En el colector 2. El HF2 por la IB2. ¿Mm? Y después, ¿qué vemos? A la RC2. ¿Mm? Hasta ahí, ¿hay alguna duda? Sí, profe. Sí, decime. Si no está viendo la realimentación, ¿por qué está tomando R1 al principio? ¿No era que era parte de la realimentación? Mm, No, no, lo que pasa es que, digamos, que sí es la parte de la reglamentación, pero lo que conecta la reglamentación es la RF. Pero para facilitar el circuito, y ahora vamos a pasivar la red, vamos a empezar a ver a la RF y su vinculación con la R1. Este es un método como para facilitar el análisis del diseño equivalente. Es como que lo estamos analizando un poco por partes y después vamos a unir todo. Ah, bueno. Claro, digamos, esto es como una especie de truco no elegante para evitar errores. Que se les puede facilitar el análisis. Si ustedes ven otra forma más que les resulta más fácil, lo pueden aplicar. ¿Mm? ¿Qué pasaría si yo pusiera una RL? ¿Dónde aparecería la RL? Esa, la resistencia de carga. ¿Dónde aparecería? En paralelo con RC2. Exactamente, ¿no? Si hubiera una RL, quedaría en paralelo con la RC2. Entonces, qué tenemos que hacer acá? Apaciguar la red beta, lo que uno de ustedes preguntó. ¿Qué tendremos que hacer? Es, para la etapa de entrada, hacer la B0 igual a 0, y para la etapa de salida, hacer la corriente de entrada igual a 0. Lo tenemos que hacer en dos partes, y ahí vamos a lograr el anexo de todo lo que es la circuitería de realimentación. ¿Mm? Hasta ahí, ¿tienen alguna duda? Es el método de análisis que nos dice Milmo. A ver.
Sí, sí, la unidad 1 y 2, el parcial, Leonardo. Es lo que yo les acabo de decir, los 4 documentos que les dije es lo que tienen que estudiar, y con eso, y además de haber hecho el práctico, ¿no? Si lo hicieron el práctico, no van a tener drama. Pasiva es la etapa de entrada. ¿Qué nos decía la pasiva de entrada? Hacer la B0 igual a 0. ¿Qué significa? Mandar a tierra a la B0. ¿Mm? Hasta ahí. Bien. ¿Y qué se me agrega? La RF, que vos decías hace un rato, por el HF más 1. ¿Cómo la veo eso? Me queda la RE1 a tierra, la R1 a tierra, y la RF sale de la R1, donde va la RF, y que también va a tierra, multiplicada por el HF más 1. ¿Ahí se entendió esa parte? ¿Se me quieren decir? Sí, sí. Bien. Entonces ya hemos analizado la primera mitad de la red para el circuito equivalente. Luego, pasivar la etapa de salida que tenemos que hacer I sub I igual a 0. Podemos cortar el cable acá. O lo podemos cortar acá, que es lo mismo. ¿Mm? Una vez que cortamos los cables, en la etapa de salida, ¿qué me queda? La RF en serie con la R1. En la etapa de salida me queda la RF, en este punto, en serie a tierra con la R1. Unida a la RC2. A ver. A ver si está por acá. Ahí. Unida a la RC2. A tierra. ¿Mm? Ahí se puede ver cómo se llega a ese punto. Sí, sí. Bien. Entonces, una vez que hayamos hecho eso, tenemos ya el circuito equivalente completo. ¿Mm? Entonces, nosotros tenemos 3 ecuaciones fundamentales que tenemos que descubrir, digamos, o no más que descubrir, analizar. La IB1, ¿y qué va a ser la IB1? Va a ser la BI, que está en este punto, dividido el HIE1 más la RE1 en paralelo con la RF multiplicada por el HF más 1. Ahí ven, ahí alcanzan a ver la primera parte. ¿Cómo se llega? Sí, yo sí entiendo. Bien, bien. Luego, la IB2, tengo que calcular cuánto vale esta corriente. Entonces, ¿qué le está entrando a esta etapa intermedia del amplificador? La IB1 por el HF negativo. ¿Mm? Y esa corriente por esta resistencia, este paralelo, ¿qué me da? Una tensión en C1, dividido el HIE2, me va a dar la IB2. Ahí se puede ver ese análisis. Más o menos, profe. Ahí lo repetimos de nuevo. Yo tengo acá el HFE por la IB1, ¿m? Menos HFE por el IB1. ¿M? Eso es una corriente que pasa por acá. Por la resistencia, que es un paralelo, RC1, RB' y HIE2, me va a dar una tensión en C1. Esa tensión en C1, en el colector 1, dividido el HIE2, me va a dar la corriente que pasa por la resistencia HIE2. Claro, ahí lo vi, profe. En el numerador es RC1
El paralelo de RC1 con el paralelo de RB'. RB' y ¿quién Y- era RB'? Era el paralelo de RB4 con RB3. Ujú. Eso sería RB'. O sea, ten en Bueno, cuenta entonces que RB' en este caso, RB' es R4 en paralelo con RB3. Bien. Después la B0, ¿qué es? La IB2 por el HFE, que es una corriente, por el paralelo de RC2 en paralelo con RF más RE1. Y eso va a dar la tensión en B0, de salida. ¿Ahí se entendió esa parte? ¿podría repetirlo, profe? Sí, sí. Nos repetimos. ¿No? Bien. Acá tengo el HFE por el IB2, esta fuente de corriente. Esta fuente de corriente está actuando sobre un paralelo de resistencias. Es la RC2 en paralelo con la suma de RF con RE1. Todo esto va a dar la resistencia. Esa resistencia multiplicada por la tensión, menos por la corriente, me va a dar una tensión de salida VO. Sí, ahí está. Bien. O sea, es que hay otro tipo de análisis que ya lo vamos a ver ahora en la actividad áulica, que es más bien memotécnica. Ustedes la habrán, no sé si se la habrán enseñado, es la malla opuesta dividido la suma de las dos mallas anteriores. No sé si vieron esa técnica, que también se las voy a enseñar ahora o a hacer recordar. Ustedes pueden elegir la técnica que quieran. Este me gusta más a mí. Bien, ¿hasta ahí alguna duda del análisis de mallas? No, profe. Bien, bien. Ahora, miren. Con esto puedo calcular la ganancia de tensión. La B0 sobre la BI, o mejor dicho, la BO sobre la BI. Donde relacionábamos la BO dividido la IB2, la IB2 dividido la IB1, la IB1 dividido la BI. Nosotros, despejando adecuadamente, vamos a obtener esas tres ecuaciones. O esos tres términos, ¿no? ¿Lo ven? ¿Lo alcanzan a ver eso? Es lo mismo que está ahí despejado. Lo que está en la hoja Profe. anterior. ¿Sí? ¿Se puede Sí, ver? profe. Bien. Bueno, entonces, capaz en el parcial se les va a dar valores numéricos y lo único que tienen que hacer ustedes es reemplazar. O sea, obviamente no se les va a dar estos circuitos, pero se les va a dar esto, y RB2 vale 5K, por ejemplo, y así. Bien. Después tenemos que analizar la red beta. La red beta estaba compuesta, como dijimos hace un ratito, por RF y RE1. Y la red beta tiene una entrada, que es la BO, y una salida, que es la BF. Ahí se alcanza a ver eso. La red beta es BF dividido la BO. ¿Y qué es BO? Es una corriente que estamos planteando por la RF más la RE1. Y la BF es la misma corriente por la RE1. Reemplazando estos primeros valores, yo digo que mi red beta va a depender de valores resistivos. Y en este caso, ¿qué, digamos, cómo son, digamos, cuál es el valor de la red beta? ¿En qué se mide? ¿Es adimensional? ¿Es en K, ohms? ¿Cómo se mide? ¿Cómo se da la red beta en este caso? ¿Adimensional sería? Adimensional.
Claro, la red beta en este caso es adimensional. Tengan en cuenta que en otros tipos de amplificadores, como el trans resistencia, no va a ser adimensional. Ten en cuenta eso. Luego, esto lo veíamos ya un poco en el teórico, pero tienen que tener en cuenta esta fórmula, es la desensibilidad del amplificador, que va a depender de qué, de la relación de resistencia de la red beta por la ganancia. Dependiendo qué tan sensible sea la red beta, nos me va a dar la desensibilidad. ¿Alguna duda ahí? Si tienen, si me pueden decir. No, profe. Bien. Esto es un repaso, digamos. Luego, ¿qué tenemos? Las impedancias de entrada y de salida, ¿no? ¿Cómo sacamos las impedancias de entrada y salida? ¿En base a qué? Nos basamos. ¿Recuerdan? Nos basamos en base al circuito equivalente. A este. Entonces, la red beta va a depender de la, perdón, la impedancia de entrada va a variar. La RB en paralelo con el paralelo de HIE, la R1 en paralelo con RF por el HF más 1. ¿Dónde lo veo eso? Lo veo acá. Lo veo acá, es la vista desde que tengo desde aquí hacia la derecha. Y la impedancia de salida la voy a ver desde el punto de vista. Ahí la ven. Y el lazo cerrado, como es una reglamentación de tensión en serie, ¿qué pasaba con la impedancia de entrada? Aumentaba conforme a la desensibilidad y disminuía con respecto a la desensibilidad. ¿Puede mostrar Ahí, de vuelta cómo calculó la desensibilidad? la desensibilidad. Sí, la desensibilidad depende, esto ya un poco se llega a esta fórmula de la parte teórica, y no la vamos a demostrar ahora, pero es el 1 más el AB, la ganancia de tensión, en este caso, por el beta, que es el factor de realimentación que nos da esta relación de resistencias. Pero, ¿y la ganancia es lo que calculamos anteriormente analizando el circuito? Y ahora recién Claro, calculamos la red beta y podemos calcularla. sí, o sea, vos calculaste la impedancia, perdón, la ganancia AB con este cálculo. Y después puedes calcular la desensibilidad y la red beta, bueno, la red beta capaz que la podrías calcular antes, digamos, pero la B nos da la desensibilidad. O sea, necesitamos la AB para calcular la desensibilidad. No sé, Sí, profe. sí. Bien, no sé si tienen alguna duda. Este sería, por ejemplo, un ejercicio de realimentación, bueno, ya lo vimos, de tensión en serie. Ahora podemos pasar a uno de corriente paralela, ¿qué les parece? Sí, estaría buenísimo. Bien, estas son las dos configuraciones más importantes. Bien, este ya en su momento se los había dado, pero vamos a repasar y en base a este ejercicio vamos a hacer una actividad áulica. Realimentación de corriente en paralelo. ¿Cómo me doy cuenta de que esta realimentación es de corriente en paralelo? Acá dice que debido a que la señal es muestreada en la malla de salida y es inyectada en paralelo a la entrada. Tomo la muestra en la malla de salida y reinyecto en paralelo a la entrada. Se observa que BI1 está en paralelo con BI2. BI1, voy a aumentar un poco.
BI1 está en paralelo con BI2. ¿Alcanzan a ver eso? Si tienen duda, dígame. Como que tengo duda, pero no estoy seguro. Es como que no estoy seguro de ver el paralelo. Onda, porque como que no está referenciado a masa, eso es lo que me confunde. Está acá la masa. Pero por ejemplo, cuando tomamos el punto que está antes del transistor, Eh, eh, ese. ah, y BI1 sería Este la de acá, tensión. acá. Ujú. Y después la B2 está referenciada al mismo punto. ¿Ves? Y están en paralelo estas dos tensiones. ¿Mm? Acuérdate que acá es un cortocircuito, o sea, acá está pasando la señal. ¿Y cómo sería el serie, profe? Eh, en series, bueno, en este caso no podríamos hacerlo, pero eh, sería, Para sería comparar la diferencia. en serie, a ver, acá, como hemos visto hace un ratito, vos ves acá en serie, queda la BI, queda en serie a la entrada. O sea, que si nosotros le conectamos, la realimentación le conectamos la base, sería en paralelo, y Ujú, luego conectamos el emisor, sería en serie. claro, básicamente sí. Bien, entonces ya podemos decir que al analizar el circuito hemos dado la conclusión de que es una reglamentación de corriente en paralelo. ¿Mm? Bien, y ahora, ¿qué deberíamos hacer? El truquito que les había dicho, entonces, es sacamos la resistencia RF y analizamos como si fuera en aplicada 1. ¿Estamos de acuerdo en eso? Como para facilitar el análisis. ¿Qué les parece eso? Sí, Bien, entonces hacemos de cuenta para empezar con el análisis y no perdernos ni asustarnos. Sacamos la RF y tenemos el circuito equivalente. ¿Eh? Y tenemos que aplicar como un amplificador de corriente en a ver, tengo acá, de corriente paralela, es un amplificador de corriente, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer acá, nos vemos obligados a aplicar un Norton en esta parte, es simplemente acá es para hacer una ejercitación, pero posiblemente tenga una fuente de corriente en algún momento, ¿no? Entonces hemos aplicado un Norton en la entrada. ¿Mm? ¿Y qué vemos después? El HIE solo. ¿Por qué? Porque no hay nada acá. ¿Qué les parece eso? Bueno, claro, sí. bien. Puede ser que en un parcial aparezca la resistencia ahí y bueno, La ponemos en paralelo simplemente. sí, a continuación. O sea, como hagamos de cuenta que estamos en aplicada. Digo, en aplicada 1, perdón. Y podríamos, si aparece una resistencia, pongamos acá la resistencia. ¿Mm? Pero ¿y la RC por qué no aparece? La RC, no, la RC aparece acá. Ah, ahí va. Sí, sí, todavía no hemos llegado a la segunda parte. Después vemos la fuente de corriente del colector 1 y vemos la RC1. Y vemos el HIE2 y la RE2 por el HFE más 1. A ver, si lo alcanzan a ver eso. Sí, profe, solamente saca RF entonces, nada más. Sí, sí, ya, y solamente ahora estamos analizando como si fuese aplicada 1. Entonces, después, al final, ¿qué vemos? El colector 2 con la RC2 y la fuente de corriente del transistor 2, ¿no?
Hasta ahí más o menos se va viendo el análisis, digamos, falta todavía, ¿eh? Sí, bro. Bien. Bien. Luego, entonces, tenemos que agregar la red beta. ¿Mm? Entonces, agregando la red beta, ¿qué tenemos que hacer? Para la etapa de entrada, la corriente de salida la tenemos que hacer 0, y para la etapa de salida, la B sub I la tenemos que hacer 0. Entonces, para la etapa de entrada, entonces, hemos dicho que la corriente tiene que ser 0. Entonces, corto un cable ahí y hago el análisis. ¿Y qué voy a ver yo? Voy a ver la RF en serie con la R2. ¿Eh? ¿Se ve eso? ¿Puedes mostrar el otro circuito? El anterior, esto. Para la etapa de entrada, entonces, yo, ¿qué hago? Parto ya, yo ya había, aquí había aplicado ya el Norton. Pongo la RF en serie con la RE2 a tierra. Y esto está abierto. ¿Mm? Profe, consulta. ¿Podría haber cortado también allá abajo, en la parte donde está el diodo del transistor? También sería Acá, bien. sí, sí. Yo el corte, sí, ahí o acá, es lo mismo. O sea, la idea es hacer que la I0, la corriente de salida sea 0. ¿Mm? Bien, hasta ahí ya tenemos la mitad del trabajo hecho en lo que es el circuito equivalente en el análisis. Hasta ahí va, digamos, ¿alguna duda? No sé si me quieren decir. ¿Todo bien? No, bro. Bien, Sí. seguimos. Bien, entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Pasivar la etapa de salida. ¿Qué tenemos que hacer para la etapa de salida? Vamos a recordar. BI igual a 0. Entonces, tan fácil como poner a tierra este, la etapa de entrada. ¿Mm? Acá a tierra. ¿Mm? Pasiva la etapa de salida. ¿Mm? Para pasivar la etapa de salida, entonces, hemos dicho que la BI igual a 0. ¿Y qué voy a ver? Voy a ver la RF. ¿Mm? Ya la veíamos en la R2, pero ahora vamos a ver la RF a tierra. ¿Mm? Y como está después del HIE, la tenemos que multiplicar con el HP más 1. Ahí ya sería la segunda etapa. La segunda parte, podemos decir. Entonces el circuito equivalente nos queda de esta forma, con el agregado de esta malla y de esta RF por el HF más 1. Hasta ahí o no quedó claro cómo queda el circuito equivalente. Sí, bro. Bien, ya les digo, si quieren vayan bajando este documento que les va a hacer falta para hacer el ejercicio que viene. ¿Mm? Que lo van a hacer ustedes entre todos, lo vamos a hacer. Vayan lo bajan, así lo tienen como referencia cuando tengan que resolver. ¿Qué les parece? Bien, bro. Bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Son tres ecuaciones principales que tenemos que analizar. ¿Mm? ¿Qué tenemos que calcular? La IB1. ¿Y qué es la IB1? Es la corriente IS de entrada por el paralelo de la RS, o sea, la RS en paralelo con la RE2 más la RF, que es esto, en paralelo con la HIE1.
¿Eso qué me va a dar? Una tensión en B1. ¿Y por dónde pasa o por dónde está, digamos, la corriente B1? En HIE1. ¿Quedó claro, profe? Bueno, bueno, ahí entonces lo que tenemos que hacer es el análisis de la segunda parte. Entonces. La IB2. ¿Qué es la IB2? Es el HFE por la IB1, que eso es una corriente, y multiplicada por la RC1 en paralelo con el HIE2, ¿no? Más este otro paralelo, me va a dar una tensión en C1. Esa tensión en C1, que está acá, dividido el HIE2 más el HFE en paralelo del R2 con RF, me va a dar la IB2. ¿Se entendió esa parte? Es medio difícil decirlo con palabras, pero ¿sí? ¿Se entendió esa parte? ¿Me quieren decir por acá? Sí, sí, va bien. Bien. Y el otro es más fácil, ¿no? La IO es el menos HFE por la IB2. No más que eso. Bien. Una vez que tengamos ya ese análisis, vamos a sacar la ganancia de corriente, ¿no? Que como dijimos hace un rato, la ganancia de corriente es la corriente de salida dividido la IS. Relacionando la IO dividido la IB2 dividido IB1 por la IB1 dividido la IS y despejando estos términos, llegamos a la ganancia de corriente. ¿Esa parte más o menos se entiende? Sí, profe. Es Bien, lo mismo que el anterior, nada más con corriente. la ganancia corriente. Bien, exactamente. Bien. Ahora tenemos que hacer el análisis de la red beta. Ahí tenemos la red beta de este amplificador. ¿Mm? Nosotros vamos a considerar, para este caso, que la B2 es bastante más grande que la BI. ¿Mm? Entonces, la IF va a ser, o es la B2 menos la BI dividido la RF, pero como este término es despreciable, la BI1, vamos a decir que la IF es aproximadamente igual a la B2 dividido la RF. ¿Mm? Partimos de esa premisa. ¿Eso lo vamos a considerar siempre, profe? Sí, sí, sí. Por otro lado, tenemos que la IO es igual a la suma de la IF más la IE. Y yo despejo a la IE. ¿Mm? Ahí ya tenemos los términos que nos van a hacer falta para los próximos análisis. La IF, entonces, es la IE por la R2. Acá ya he reemplazado que la IE es I0 menos IF. ¿Mm? Dividido la RF. ¿Mm? Ahí despejo los términos y llego a la red beta. ¿Mm? Que la red beta también es adimensional. Un amplificador de corriente en paralelo, también la red beta es adimensional. ¿Mm? O sea, hasta ahí ¿se entiende esa parte? ¿Tienen alguna duda ahí?
La red beta sería I0 sobre IF, ¿no? Por el último despeje que hizo. Sí, claro. Esa es la red. Claro, hay 0 sobre I. Sí, sí, eso. Sí, es eso. Sí, ahí lo vi. Sí. Y la red beta está dada también por la relación de la resistencia RE2 y RE. Y la de sensibilidad también que está dada por la ganancia de corriente por la beta más 1. ¿Mm? No sé si hay alguna duda en esta parte. Bien, seguimos con lo que es las impedancias de entrada y salida, que es parecido también a lo que hicimos hasta hace un rato con el amplificador de tensión, ¿no? La impedancia de entrada está dada por aquí, por este lado. Muchas veces, la impedancia de entrada de algunos ejercicios se les va a decir con respecto a antes o después de la RS, pero es indistinto, o sea, no va a estar mal o bien si uno lo aclara con respecto a qué es la impedancia de entrada. Si es antes o después, considerando o no el generador. ¿Se entiende esa parte? Entonces sí, sí, claro, ahí se entendió lo que dije. ¿El ejercicio nos va a decir si se toma o es indistinto si lo tomamos? Y si el ejercicio no lo dice, ustedes digan, miren acá, a ver, acá, a ver, acá. Acá da a entender que no considera RS. ¿Mm? Pero si no está claro en el ejercicio y ustedes aclaran que yo lo estoy tomando con respecto a antes o después de RS, se va a considerar bien. O sea, ustedes tienen que aclarar con respecto a qué es la impedancia de entrada. ¿Mm? Si es con el generador cargado o sin cargar. Bueno, mientras especifiquemos, podemos tomar cualquiera de las dos. Claro, mientras especifiquen, muchas veces en algunos equipos o hojas de datos, no te puedo especificar dónde, pero te dicen que tal o cual característica del amplificador o equipo y está buena, pero muchas veces no te dicen con respecto a qué y no están considerando algunos temas que hacen que sea mejor, pero si no lo especifican, por ahí es medio capcioso la especificación del equipo. ¿Se entiende esa parte? Sí, Pero sí. ¿cómo ponemos entonces si queremos especificar que vamos a usar? La RS sería la resistencia de la fuente, ¿no? Claro. Y bueno, vos lo especificás en el dibujo, digamos, de tu circuito equivalente. La ponemos a la RS simplemente. ¿Sí? Ok. Muchas veces, capaz de que no se considera la RS porque se dificulta mucho el cálculo algebraico. Se les hace ecuaciones con muchos paralelos y se complican el vicio. Por ahí, si se les complica mucho, omitan esa resistencia. ¿Mm? Bien. Bueno, y aquí ya nos queda la diferencia de entrada y salida como hemos visto. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es una actividad áulica virtual, podemos decir. La idea es que ustedes eh, trabajen con este circuito y empiecen a hacer los cálculos. ¿Qué les parece? Es tipo parcial el ejercicio. ¿Quieren hacerlo? Y Sí, después, probamos. y después vamos probando los resultados entre todos. O sea, los resultados numéricos. Bueno, ¿cómo ¿Hasta qué hora hacen? tenemos, profe, de clases? Hasta las 20 y 30 más o menos vamos a tratar de hacer tengo otro ejercicio para darles después y ya estaríamos. ¿Tiene No, alguno? para llegar a ver sobre amplificadores operacionales, por eso preguntaba.
Sí, sí, vamos a ver algo de aplicadores personales. Profe, ¿ese sería de corriente en paralelo, entonces? Sí, sí, sí. Tienen que hacerle una captura de pantalla o algo así y yo no lo tengo subido a la V todavía. Y después les voy a dar, abajo están los valores. ¿Mm? A ver. Ah, no, pero se puede ver todo. Bueno, ahí está. Eso es todo. Lo que ir haciendo con lo que vimos recién, con lo que vimos recién, lo pueden hacer tranquilamente. Vieron que acá se demuestra que hay que considerar la RS. Bueno, acá no sé bien, Joaquín, en qué parte me preguntabas eso, que no lo vi. Ah, bien. Eh, bueno, vamos luego resolviendo y yo poco a poco les voy a ir mostrando, eh, les voy a ir mostrando los resultados y vamos a comparar entre todos. O sea, cómo les dio a uno, cómo le dio a otro. ¿Qué les parece? Bueno, profe, lo intentamos ahora. Claro. Y de ahí, cuando ustedes vayan haciendo el ejercicio, seguramente si hay dudas, vamos a ir tratando de resolver. Creo que lo más complicado, profe, me parece que es analizar la red de beta. Sí, o sea, primero Lo más difícil. lo que tienen que hacer ustedes cuando ven el amplificador es ver qué tipo de amplificador es. Si es de corriente en paralelo, tensión en serie, y de ahí ya pueden ir resolviendo el problema. Entonces, estamos de acuerdo que es un amplificador de corriente, entonces empiecenlo a analizar de tal forma, como lo vimos hace un ratito. Profe, en el segundo transistor, la R2 y la R3 se toman como multiplicadas por HFE más 1, ¿no? Sí, Para reflejarlas. claro. Entonces, si quieren que facilitar el ejercicio para que les sea más fácil, saquen la RF, primero analícenlo como en aplicada 1 y después agreguen la red beta y pasiven conforme lo necesario para la etapa de entrada y la etapa de salida. Pero nunca unifiquen la R2 con la R3. ¿Eh? No lo unifiquen cuando hagan el circuito equivalente inicial. ¿Eh? Va a haber un problema si lo hacen. ¿Cómo que no la unifiquemos? O sea, me refiero a que en el circuito equivalente no pongan la suma de RE2 con RE3 sumadas, digamos. Separadas siempre. ¿Pero por qué sería separada? ¿No están en serie ahí? ¿A masa? Sí, están en serie. O sea, yo lo Claro. que hice fue estoy haciendo el circuito equivalente Ujú. y me quedó RC1 en paralelo con HI1 en serie con RE2 en serie con RE3. Sí, no, sí, está bien eso, sí. No, lo que yo me refería que después no hagas el resultado de R2 con más R3, la suma. O sea, sería por ahí un error que una vez pasó, ¿no? Pero si está claro, ahora vamos a ver el circuito equivalente y capaz que me explique mejor. Ah, bueno, vale. Sí, sí.
Avíseme entonces cuando ya tenga el circuito equivalente dibujado. Así dilucidamos la primera parte. Yo tuve el equivalente dibujado, pero sin contar la RF todavía. Me falta ahora implementarla. Sí, sí, sí. No, cuando tengan todo completo. Todo completo. ¿Cómo va eso? ¿Se va pudiendo? Sí, profe. Bien. Hagamos de cuenta que es un simulacro parcial. Avísenme cuando esté la red ya completa. Y vamos a comparar como lo hicieron.
Sí, tienen que pasivar la red como la vimos en el ejercicio con el ejercicio de hace un rato. A ver, ta. Acá. Tienen que hacer este tipo de pasivamiento. ¿Mm? En 2 etapas. ¿Mm? Profe, ¿siempre se pasiva así, ya sea un amplificador de tensión o de corriente? Eh, no, digamos que dependiendo si es de tensión, si es de tensión vas a tener que pasivar, vas a ver que es diferente el tipo de pasivamiento. ¿Mm? La etapa de entrada, la B0 igual a 0, y la etapa de salida I sub I igual a 0, para tensión. ¿Mm? Para corriente es diferente. ¿Mm? O sea, ¿viste la diferencia, no? Sí, sí, profe. Bien. O sea, o sea, no se pasiva de igual forma para cada tipo de amplificador. O sea, cada tipo de amplificador tiene su tipo de pasivación. Bueno, ahí lo vemos, Joaquín. Ya vamos a ver la resolución. ¿Quieren que ya pongamos el circuito equivalente del resultado? Así lo comparan como lo hicieron. ¿Qué les Sí, parece? profe. Veamos a ver qué onda. Dale. Esto es como una autoevaluación. ¿Mm? Bueno, acá no se las he expuesto, pero bueno, tienen que pasivar la etapa de entrada, la de salida, pero como lo hicimos recién. ¿Mm? Y el circuito equivalente queda así. ¿Lo alcanzan a ver? Para la etapa de entrada, esto es la red beta, y para la etapa de salida de la red. ¿Quedó parecido o muy diferente? La de salida no llegué a hacerla. Ujú. Bien. Bueno, tenés que agregar a la RF, digamos, y me quedaría. Ahí pregunta un compañero por qué no se toma RE2 en la entrada. La R2. A ver, para. ¿Por qué no se toma la R2 en la entrada? No, no se toma porque, digamos, de donde sale la realimentación es desde la RE3. ¿Dónde estamos? Estás tomando esta muestra, Joaquín, desde acá, no acá. Si la tomaras desde acá, sí, ¿eh? Pero desde acá estás tomando la muestra. Estás haciendo como un divisor resistivo de lo que estás tomando de muestra. No sé, quedó claro, Joaquín. Bien, ¿Puede mostrar de vuelta el circuito equivalente, profe? sí, ahí estamos. Acá dice entrada, esto es debido a la entrada, y esto es debido a la salida, la realimentación. ¿Mm?
¿Puedo hacerle un poquito de zoom, profe? Sí, sí, perdón. Ahí está. Profe, ¿dónde dice HF más 1 directamente reemplazamos por HF directamente? No hace falta poner más 1. Lo más correcto es poner el HFE más 1. Pero No, cuando si, hacemos el cálculo, digo yo. y Cuando hacemos... pones 51. O sea, ese va a ser más o menos exacto dependiendo del valor del HFE. Si el HFE es de 100, ese más 1 se puede despreciar. Bueno, como este es un amplificador, a ver, como este es un amplificador de corriente, entonces, ¿qué tenemos que hacer? La I0 dividido la I sub I. Y por ende tengo que averiguar estos tres términos, ¿no? Hasta ahí está claro, ¿no? Sí, profe. Bien. Entonces, una vez que tengamos ya resuelto nuestro circuito equivalente, bueno, se animan a ir haciendo las ecuaciones. Hay dos métodos, como el que les enseñé hace un rato y otro con una especie de regla mnemotécnica. Mi idea ahora es que les voy a dar la regla mnemotécnica para hacerlo. ¿Qué les parece? Veamos cómo Sí, es. profe, porque una es la que hicimos en aplicada, es la que vimos anteriormente, y la hora que quiere explicar usted. Y claro, no sé, anteriormente, bueno, ustedes lo tuvieron con un profesor que se llamaba Moana, que nos daba una regla mnemotécnica y después daba la otra forma, que es la que les expliqué hace un rato, que es como analizar bien qué está pasando. Ahora les voy a dar la regla mnemotécnica, que da lo mismo el resultado. O sea, miren, a ver si puedo que se vea bien. Acá está. Corto el, a ver, saco esto. Bien, la I0 es igual a, o a el HFE por la IB2, la corriente contraria a la que pasa la corriente, es la I0, acá dice IL, pero es I0, dividido el resto de las ramas, RC2 más RL. Lo despejo entonces digamos, para que me quede I0 sobre IB2, ¿qué me da? El HFE RC2 dividido la RC2 más RL. Esta sería como una regla mnemotécnica. ¿Se entiende la técnica, digamos? La corriente contraria a lo que está pasando la corriente dividido todas las ramas. La suma. Ustedes pueden aplicar la otra forma que les expliqué antes. O sea, Profe, ¿ahí no tendría que estar negativo el HFE? sí, sí, eso se me pasa, sí. Negativo, Profe, sí. ¿cuál es I0? La I0, bueno, es la corriente de salida, IL, o sea, está muy confundido. O sea, pero es eso. ¿Mm? ¿Te aclaró la duda? Sí, profe. Bien. Bueno, entonces la IB2
¿qué tengo? ¿Cuál es la IB2? Es esta, ¿no? Y es el HFE por la IB1 dividido la rama contraria donde pasa la corriente, en la RC1, dividido la suma de todas las ramas. De espejo, la IB2 sobre la IB1 va a ser igual al menos HFE, RC1 dividido todo este chorizo. ¿Mm? ¿Se entiende ahí? La técnica es una regla mnemotécnica. Todavía no le engancho, profe. Bueno, sí, es medio complicado, pero es así, mira. Acá que yo tengo, acá tengo la corriente, ¿no? Es el HFE por la IB1. Entonces, en el numerador va a ir la rama contraria a la, por donde circula la corriente que quiero analizar. La corriente que quiero analizar es esta. Por ende, no pasa por acá. Entonces lo pongo en el numerador. Y la divido por la suma de todo. La RC1, la que no pasa, por la que pasa. Hasta ahí, es eso nada más. Ah, bien, bien. Ahora entiendo. Perfecto. Sí, sí. No, la idea es que yo siempre por ahí pregunto porque tengo miedo de que no hayan entendido. Bueno, Profe, después. una duda. Sí, ¿El RS1 no está en paralelo ahí con las otras ramas? RC1, sí. Sí. No está paralelo con las otras. Claro, no, pero esta es la regla mnemotécnica. O sea, no va a dar con la lógica como lo vimos en el ejercicio anterior. Ah, ok. O sea, digamos, yo les puedo prácticamente asegurar, si ustedes lo hacen de la otra forma, y hacen los cálculos numéricos, y meten y hacen los cálculos numéricos con esto, les tiene que dar igual. ¿Mm? Les tiene que dar igual. Pero esto es una regla mnemotécnica, o sea, por eso a mí no me gusta tanto, porque no se ve la lógica de lo que está pasando. ¿Se acuerdan que en el anterior veíamos, decíamos, bueno, por acá pasa la corriente, multiplicado por la resistencia, se hace una tensión, y después dividido por la corriente, por donde pasa por la rama por donde pasa la corriente, pero no, acá es más bien mnemotécnico la técnica. ¿Mm? Es otra técnica de analizar la malla. Ok. O las mallas. Pero, profe, ahí dice HIE1, sería HIE2, ¿verdad? ¿Cuál? A ver, Ahí. acá. Sí. ¿Estamos en la segunda malla o no? Ah, sí, sí, tiene que ser HI2. Sí, sí, un Ok. error. Era para comprobar nomás. Sí, 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 sí. Pero bueno, como hacemos de cuenta que los HI son iguales, estaría bien. Después acá es más o menos lo mismo, ¿no? La rama contraria donde pasa la corriente es la RF más la RE3 divido el resto de las ramas. ¿Mm? Porque no estoy considerando RS. ¿Mm? Entonces, digamos que estaría el HIE1 contemplado. ¿Mm? Solamente. Y ahí despejo la IB1 dividido la I sub I y me da el tercer término que necesito. Es de la técnica esta, de la parte mnemotécnica, bueno, es acorde al gusto de quien la aplica, ¿no? Si les gusta más razonar como hicimos acá, a ver, sería eh, esta es un poco más, digamos, de razonamiento. ¿Eh? ¿Cuál les gusta más, la técnica mnemotécnica o la de razonamiento? No sé. A mí me gusta la de razonamiento porque lo entiendo. Bien. Sí, a mí El también. otro te da velocidad también, ¿cierto? Sí, sí, la otra, si está por ahí complicado, pues hago la regla mnemotécnica. Les propongo un Ah, ejercicio. pero es mucho más rápido, me parece.
sea, les propongo un ejercicio para ustedes en casa cuando estén estudiando. Hagan este ejercicio con las dos formas y resuélvanlo numéricamente con valores de resistencia. Y vean que les tiene que dar igual. ¿Mm? Son dos técnicas de resolución. Bien. Bueno. Ahora no nos vamos a poner a calcular los valores de resistencia porque es medio aburrido eso ya. Pero acá les tiene que dar un valor de ganancia de corriente, ¿no? ¿Alguno se animó a hacerlo o se anima a hacerlo? ¿O no? Dígame, ¿De valor numérico? sí, dígame sinceramente, ¿quieren hacerlo o no? Creo que sería mucho tiempo, profe. Sí, es cierto eso, sí. Así llegamos con todo. Claro, Sí, total es reemplazar el número. sí, bien. Esto es cuestión de reemplazar los números y le vamos a dar, bueno, entonces la red beta es como similar a lo que vimos hace un ratito con el otro ejercicio. ¿Mm? Si se fijan, la red beta les va a dar, creo que el mismo valor, la misma relación. Nada más que tienen otros números, otros nombres de resistencias, pero les tiene que dar un valor similar. Una relación de resistencia. ¿Mm? ¿Por qué, profe, no entraría la RE2? La R2, ¿dónde? Acá en En la red. en la Claro, red. sí. Ah, Sí. perdón. Acá, mira. Porque vos estás tomando la muestra desde acá. Desde la R3. La R2 no la estás tomando. A ver, beta C09. A ver, Bien. sí, beta está bien. 0,09. Está bien, Eduardo. Sí. Bien. Bueno, esto. Tengo que ir al Word. Bien. Entonces, con esa relación de resistencia, acá Eduardo nos dice que es 0,09 y está bien. Bueno, calculando la desensibilidad, también. Bueno, acá la ganancia, el resultado de la ganancia de ese kilómetro de resistencia es 45 y la desensibilidad es 5. ¿Mm? Para que lo tengan en cuenta si lo quieren resolver. A ver si no hay nada más. Ah, las impedancias de entrada y salida. Hasta ahí, ¿hay alguna duda de cómo vamos llevando este ejercicio? Vamos bien, profe. Bien. Todos lo han podido anotar, copiar, pegar el ejercicio, para que lo tengan como para estudiar. ¿Va a subir el Word al aula virtual? Mm, bueno, sí, lo podré subir, pero hay un ejercicio parecido en lo que es la guía de realimentación. Lo ¿La que subo. estábamos viendo recién? Sí, la guía de realimentación, a ver si lo tengo. Esta. Esta la pueden bajar de la UV. ¿Mm? Esta tienen que ver todos los ejercicios que hay acá, lo tienen que estudiar. ¿Mm? Porque de acá puede salir algo. ¿Mm? Bien. Entonces las impedancias de entrada y salida, ¿cómo las tomamos? Desde esos puntos, ¿no? La impedancia de entrada del lazo abierto, desde la veo desde la RS, y la impedancia de salida la veo desde este punto, desde la RL en paralelo con la RC2. ¿Mm? Y para el lazo cerrado, como un amplificador de corriente, tengo que aplicar estas configuraciones, que dependen de la desensibilidad. Porque yo el circuito, yo lo veo
digamos, con la resistencia de reglamentación conectada, y esa es la impedancia de entrada. Pero conforme cómo actúa la desensibilidad, digo, la reglamentación, me va a afectar a las impedancias de lazo cerrado y las impedancias de lazo cerrado de entrada y la impedancia de salida del lazo cerrado. ¿Entendió eso? ¿O se me trabó la lengua? O sea, a lazo abierto, el amplificador tiene una impedancia que está incluida en la RF. Pero cuando actúa la realimentación, ahí sí las impedancias de entrada de lazo cerrado y de salida de lazo cerrado se ven afectadas por la desensibilidad. ¿Mm? Sí, profe, claro. Bien, bien. Bueno, hasta ahí llega el ejercicio este. En general, quedó una consulta con el ejercicio este. No, en la guía hay práctica de amplificador de tensión y de corriente para practicar. Sí, están los ejercicios de amplificador de corriente, de tensión. Pero algo mucho más raro que esto, ¿qué podría ser? Onda, No, la no. red beta, por... Y, por ejemplo, puede pasar un ejercicio que, miren, a ver, les voy a mostrar. Salió el año pasado. A ver. eh, un ejercicio parecido a este. A ver si lo encuentro. Que acá, digamos, no se les da la reglamentación. ¿Mm? Pero se les dice las condiciones de ganancia y de sensibilidad del amplificador. Entonces, conforme a eso, creo que lo vimos en un ejercicio. Configuran la red de realimentación y conforme a esto, ustedes pueden saber qué sensibilidad tienen. ¿Por qué? Porque en el ejercicio le da un pedido. Desarrollar un esquema circuital que sea de esta forma, que tenga una ganancia tal de 45, pero yo quiero que tenga variaciones del 0,271% de lazo cerrado para variaciones de lazo abierto del 5%. ¿Se entiende la consigna ahí? Que yo estoy dándole unas especificaciones al amplificador y yo quiero que si en lazo abierto me varía un 5%, en lazo cerrado me varía 0,2%. Y ahí yo, conforme a eso, actúo con mi red beta. ¿Se entiende más o menos el planteo del problema? Sí, profe, ¿podemos ver el desarrollo un poquito rápidamente? Sí, nos vemos rápidamente. Bueno, entonces lo primero que vemos acá que ya es de tensión, ya nos está ayudando mucho, es tensiones. Entonces, lo armo como un amplificador de tensión, hago el muestreo de tensión en la salida y reinyecto en serie. ¿Mm? Entonces, ¿qué yo tengo como dato? La desensibilidad, la quiero. Tengo variaciones de lazo a lazo abierto del 5% y variaciones de lazo a lazo cerrado del 0,2%. ¿Se acuerdan que eso más o menos lo habíamos hecho en el ejercicio de práctico, no? Que Sí, nos en el da, trabajo práctico. claro, no me acuerdo que se lo daba 45% acá y acá daba 10%. Nos daba una desensibilidad de 4,5. Bueno, acá como que se exige un poco más el amplificador y conforme a eso yo ya tengo estos datos, tengo una ganancia de lazo abierto, 8,35. Luego yo aplico la red beta, que la conozco, que es la R1 dividido la RF, perdón, la R1 dividido la suma de la R1 más la RF. Ya conozco también lo que es la desensibilidad. Y aquí yo ya puedo despejar beta
¿Y cuánto me da beta? Me da un valor típico, 0,02. Y luego puedo despejar también a la RF, porque conozco la R1 y a la beta. Y me da que la RF tiene que ser de 4,7K. ¿La R1 lo dio como dato? Sí, a ver. Sí, sí, acá está todo como dato, mira. Lo único que tenés que calcular es la RF en este ejercicio, ¿no? Y si no tuvieras la R1 como dato, deberías fijar una R1 o al menos fijar la RF. Como ya hemos hecho muchos ejercicios, ¿vieron? Se acuerdan que cuando tenemos muchos, digamos, componentes faltantes, tenemos que fijar uno para correlacionar con los otros. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? Sí. Sí, profe, re bien. Bien. Ten en cuenta, el año pasado, creo que, a ver, creo que este, lo mostré el ejercicio. Tendría que buscarlo, tengo miedo de meter la pata. No lo estaré encontrando, no sé, no me acuerdo dónde está, pero el año pasado también puede ser que se les da un amplificador de corriente y que calculen la realimentación necesaria para determinada característica. Acá van a ver un amplificador de corriente en medio de tensión, porque se les va a decir que el AI tanto, puede salir eso también. Pero se hace lo mismo, ¿eh? Simplemente tienen que darse cuenta qué tipo de realimentación es. ¿Mm? Bien. No sé si quieren aclarar otra cosita con esto y vemos un ejercicio de operacional. ¿Qué les parece? Dale, de una. Bien. Hasta ahora, o sea, no hay ninguna duda con lo que vimos hasta ahora. Más o menos eso el parcial, ¿eh? Más que eso no va a ser en esta No, parte, ahora hay ¿no? que practicar nomás. Sí, 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 sí. Bien. Bueno. Tac, 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 tac. Ustedes ya les dije, entonces son 4 documentos que tienen que estudiar. Quedó claro con eso, ¿no? ¿Cuáles son los 4? Si quieren, se los repito, ¿cuáles son los 4? Dale, por si acaso, a ver si lo estuve bien anotado. Bien. Vamos a repasar los documentos que tienen que estudiar para el parcial. De la unidad temática 2, tienen que estudiar eh, amplificadores operacionales intro, integradores derivadores. ¿Mm? No, porque este es para el segundo semestre. ¿Mm? Este y ese. ¿Estamos? Bien. Después del segundo, de la guía 1, de la unidad 1, tienen que estudiar este y este. ¿Mm? ¿Quedó claro? ¿Lo pudieron ver todos? ¿Cuál fue el último, profe? Sí, ahí te muestro. ¿Cuáles fueron los últimos dos que no estaba Bien, anotando nosotros? bien, bien, ahí te muestro. Déjame ver. Es este eh, y este el que tienen que estudiar. Esos dos. ¿Mm? Son 4 documentos que tienen que estudiar. 4 PDF. A ver, ok. Sí, ahí lo estuve diciendo, Joaquín. Quedó, entonces, los 4 documentos que tienen que estudiar. Sí, profe, ahí quedó. Bien, perfecto. Bueno, entonces ahora vamos a ver un ejercicio, un derivado. ¿Eh? Que puede salir o no. No sé. Bueno, este es un derivador típico, ¿no? Ya habíamos visto esto
en el ejercicio, en la actividad práctica, ¿no? Para ver si recuerdan o tienen la memoria fresca. ¿Qué nos proporcionaba este capacitor en el sistema? ¿O qué nos daba? Sí, ese capacitor ahí no sería para hacer un integrador, un amplificador integrador. Sí, un amplificador va a ser integrador, derivador, conforme a qué zona te actúes en frecuencia, digamos. Digamos, para un circuito derivador, este capacitor nos daba la frecuencia de corte superior del sistema, del amplificador o del derivador. ¿Mm? ¿Se acuerdan de que por ahí teníamos unos sobrepicos en señales cuadradas y las cortábamos a esos sobrepicos agregando un capacitor, cortando en frecuencia del filtro, digamos? Porque de cierta forma esto es un filtro, ¿no? Bien. Sí, limitaba la ganancia. Nos daba un corte en alta, más bien. Bueno, ahora vamos a ir viendo cómo resolverlo esto. Este ejercicio vamos a hacer un derivador para una señal sinusoidal. ¿Mm? ¿Qué tenemos que hacer primeramente en este ejercicio, no? Si no nos tenemos los datos acá, fijamos la impedancia de entrada del amplificador. O sea, fijamos a R1 en 10K. Tenemos que fijar un valor, si no, se nos hace difícil, ¿no? Tenemos que relacionar todos los componentes. La vez salida en función del tiempo, ¿qué nos da? O va a estar dada por la menos R2 por C1. ¿Eh? Esta resistencia por el C1 me va a dar la tensión de salida, va a estar relacionada. Entonces, la VO de T, en conclusión, va a ser la menos W o la omega R2 por C1 por la BI por el coseno de WT. Ahí ya hemos aplicado una derivación de la señal. O sea que a la salida nos va a dar, si entramos con una señal senoidal, nos va a dar una señal cosenoidal, o sea, desfasada. ¿Mm? Hasta ahí, ¿se entendió eso? No me queda por qué va a ser igual a menos R2 por C1 por la derivada. Porque estamos derivando la señal de entrada. O sea, nosotros estamos aplicando una señal senoidal a la entrada y digamos que a la salida del derivador nos va a dar, digamos, la señal ya coseno la señal de fase, o sea, que va a haber un desfasaje, digamos, en la señal de salida. ¿Mm? Claro, pero ¿y el menos R2 por C1 por qué era? Bueno, porque vos tenés que un derivador, digamos, práctico y sin limitación, tenemos digamos, en la señal a la entrada, tenemos el capacitor C1 puro y la R2. Y por ende, nos va a dar entonces, a la salida una señal que es la derivada de la señal de entrada. Va a ir actuando de esa forma. O sea, va a haber, digamos, a la salida, debido a la tierra virtual, una derivación de la señal. Bueno, entonces, ¿qué pide el problema? Se requiere que a la salida tengamos una VO pico de 5 voltios y para una entrada de 2 voltios pico para una frecuencia de 3 kHz. Eso ahí lo están como poniendo, acotando lo que necesitamos. Y entonces acá vemos la respuesta en frecuencia de este amplificador o del derivador. Como uno de ustedes había preguntado,
si es integrador, derivador, depende de dónde actuemos o pongamos nuestra frecuencia de entrada, digamos, que en este caso sería la frecuencia de derivación. ¿Mm? La frecuencia de derivación. Entonces tenemos un 0 y dos polos. Un 0 en F mínimo, un polo en F máximo, que le vamos a llamar, una ganancia en banda media, que no vamos a entrar en esta parte, no vamos a trabajar aquí, y la frecuencia de corte para el cierre del amplificador. En realidad este es un filtro pasabanda. ¿Mm? Que es un filtro pasabanda que nos manejamos en la pendiente de subida de la señal, de la banda de paso. ¿Mm? Si fuese un integrador, deberíamos manejarnos en esta zona. ¿Mm? Nosotros, los valores de interés que necesitamos en parte práctica, ¿no? Es la frecuencia mínima, está relacionada por la R2 y C1, la F máxima por la R1 y C1, la frecuencia de corte superior, que es esta, por la R2 y C2. Por eso yo les decía hace un ratito cómo actúa C2, el agregado de la señal el C2. Y la frecuencia de derivación usualmente es 10 veces inferior a la F máxima, una década antes. ¿Mm? ¿Eso es por conveniencia, profe? O sea, Sí, por sí, por estipulado. conveniencia. Por una conveniencia y plantear que tenemos que estar con un valor de seguridad, pero que con 10 veces una década antes es suficiente. ¿Mm? Para que funcione. Podría ser en esta zona, pero por estipular algo hay que poner un valor, entonces pongamos una década antes. ¿Mm? Tiene que estar en la pendiente de subida del filtro. Nos manejamos en esta zona para que sea una derivación. La frecuencia de derivación impuesta es de 3 kHz, por ende la F máxima es de 30 kHz. Entonces, nosotros ya con esta fórmula que tenemos acá, que la F máxima, podemos calcular a capacitor C1, ¿m? Que es 0,56 nanofarad. Nos va a dar aplicando digamos, los valores. Suponiendo, entonces, que la tensión de salida en el momento 0 es menos 5 voltios, yo reemplazo en lo que es la ecuación esta que habíamos planteado acá. Reemplazo, a ver dónde me quedó, acá. Y me va a dar que esta relación es de 2,5 voltios. Yo puedo despejar R2, porque ya conozco a C1, y que me va a dar que R2 es aproximadamente 249K. ¿Mm? Y por último, nosotros tenemos que calcular la frecuencia de corrección o de corte, y la fijamos en 50K, un poquito alejado de los 30K de la frecuencia máxima, ¿no? Entonces, ya con la fórmula que es la frecuencia de corte, ya calculamos el capacitor C2, que es de 13 pico farad. ¿La frecuencia de corte la decidió usted? Sí, ese se decide, digamos, que uno la fija, la frecuencia de corte superior en 50 kHz, o sea, digamos, nos tenemos que extender un poquito más allá de lo que y nos da la frecuencia máxima. ¿Se acuerdan de cuando vimos en el trabajo práctico esos sobrepicos a la salida del derivador y lo corregíamos? Lo vimos en el osciloscopio. ¿Se acuerdan de eso? Cuando estábamos trabajando con el derivador, el primer derivador del trabajo práctico.
La verdad que no lo recuerdo yo, profe. No creo que no asistí igual a la clase. Bueno, sí, pero bueno, no me acuerdo, en una de las clases grabadas la van a poder ver a eso que trabajamos sobre ese pequeño sobrepico. Acá no lo vamos a ver porque es una señal sinodial, pero eh, poniendo un límite en 50 kilohertz, lo veíamos. Ahora voy a ver si les muestro, tengo por ahí la simulación. Bueno, la ganancia de frecuencias medias es de 24,9, porque ya sabemos R2 y R1. ¿Y de qué vemos acá? La señal de entrada y una señal cosinodal a la salida. ¿Mm? Ahí hemos aplicado el derivador. Nos daba, creo que habíamos planteado 5 voltios pico, está prácticamente en 5, y para B0 menos 5 voltios. La salida. Es lo que vimos acá, miren. B0 a la salida menos 5. Y acá tenemos prácticamente menos 5. ¿Mm? Alcanzan a ver la derivación de la señal. Sí, profe. Bien. Ahora vamos a ver eso de que el sobrepico es. A ver, eso lo vimos en el práctico. Ah, ya sé dónde está, me parece. Práctico 2. Creo que es acá. A ver si está acá. ¿Se acuerdan esto, no? A la salida del derivador sin el capacitor S, teníamos estos sobrepicos. Agregando el capacitor en la realimentación del derivador, perdón, a ver, el C2, conseguíamos apaciguar los picos. Esto se ve más a una señal cuadrada, una señal no la van a ver tanto. ¿Y por qué vemos que limitando frecuencia se caen esos piquitos? ¿Por qué les parece que era? ¿Puedo repetir la pregunta? ¿Por qué piensan de que al limitar en frecuencia con el derivador se van esos piquitos? Ese era el componente de alta frecuencia, profe. Claro, es por eso. Yo limito mis componentes de alta frecuencia y ya lo sé, y ya están, digamos, quedaron eliminados. Pero si sobrecompenso, ¿se acuerdan? De que me iba para el otro lado, que veía la carga del capacitor. ¿Se acuerdan? Eso está en uno de los videos que hicimos en el práctico. No me acuerdo cuál será. Pero veíamos cómo cambiando los valores de realimentación obteníamos diferentes señales con sobrepico o con ya una sobrecompensada, con una carga del capacitor se veía directamente. Hay que jugar con esos valores para que nos dé una señal cuadrada más óptima posible. Ah, bueno, ¿se entendió esa parte? De la función del capacitor. Es importante en algunos casos. Bueno. Bueno, entonces además en el parcial van a, van a necesitar conocer
A ver. Inversores, seguidores de tensión, sumadores, amplificador inversor, sumador inversor, no inversor, todo ese tipo de componentes. Adaptación de impedancia de entrada, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo, por qué hacíamos eso? O por qué, digamos, al poner una resistencia, ¿por qué al poner una resistencia en un seguidor de tensión, se acomoda la impedancia de entrada? ¿Qué tiene el amplificador operacional en su entrada que hace que suceda eso? Tiene una impedancia de entrada muy alta. Claro, entonces, por ejemplo, Entonces, en el parcial puede salir, bueno, dada una determinada señal, acomodar la impedancia de entrada para que tenga 10K. ¿Mm? ¿Ustedes qué harían ahí? Pondrían un seguidor de tensión. ¿Eh? Cosas un así. seguidor de tensión y en paralelo Una con la fuente resistencia. de entrada una resistencia de 10K. Claro, puede salir eso. O sea, ese tipo de conceptos pueden pasar. Después pueden poner un circuito diferenciador con una referencia o no de tensión. Va a estar en ustedes usar o no la referencia. Que sería, acá te estaría faltando un seguidor de tensión para adaptar la impedancia. Porque si yo pongo como está acá, no va a ser la forma más óptima de hacerlo, ¿no? Porque tengo que separar etapas. La etapa de toma de muestra de tensión de referencia para la entrada del amplificador diferenciador. ¿Se acuerdan de eso? Me perdí un poco, profe, de lo que dijo ahí. Bien. Acá, digamos, esto es un circuito diferenciador, ¿no? Lo que acá, lo óptimo que sería que tienen que poner un seguidor de tensión. Primero el divisor resistivo, después el seguidor de tensión, que es un buffer, y después recién entrar por R8 y R7 al diferenciador. Si no, este divisor puesto así crudo me afecta todo el balance de resistencias que tengo acá, porque va a haber una resistencia en paralelo con R8 y R7 que me va a afectar todos los divisores resistivos que están para, digamos, la ganancia del amplificador diferenciador. Eso más o menos lo habíamos visto en algunas clases prácticas. Claro, entonces, o sea, ponemos otra fuente de tensión con un seguidor de tensión con la fuente de tensión de referencia que necesitamos. Claro, vamos a ver, voy a ver si los dibujo, mira. Eh, a ver. ¿Cómo era? Había una función que era captura de pantalla, ¿no? Herramienta de récord. Eso, no me acuerdo, no. Bueno, vamos a hacer así. Voy a tratar de explicar dibujando el circuito. Ahí. Bueno, esto no, digamos, no está pésimo, pero no es lo más ideal. ¿Mm? Lo que tienen que hacer ustedes es esto. Lo más óptimo es hacer esto. Voy a tratar de dibujar. Agrego un seguidor de tensión. A ver, estoy dibujando acá. Sería, si pudiera,
Esa es la patita más del operacional, ¿eh? Es la patita menos del operacional. Pongo así. Pongo así. Pongo así. Pongo así. Y voy directamente ahí, ¿no? Y este lo pongo acá. Y a esto lo alimento a 12. Y obviamente esto lo pongo a tierra, ¿no? ¿Se entiende lo que quise hacer ahí? Lo voy a dar zoom out. Y las resistencias esas las tendríamos que diseñar dependiendo de la tensión de referencia que queramos, ¿no? Claro, este es un divisor resistivo. ¿Qué tanto quiero elevar o no la señal que está en el amplificador? ¿Qué tanto quiero elevar? Para diseñarlo, elegimos un valor de una resistencia y después vemos cuánto tendría que valer la otra, ¿no? Acá lo ideal es poner un trípode, sacando el punto medio, un trípode de 10K, por ejemplo, y ustedes van ajustando, bueno, en práctica, y van ajustando la señal. Y estas señales, para que este diferenciador funcione bien, tienen que tener esa relación, que R5 sea igual a R7 y que R6 sea igual a R8, para que sea un diferenciador sin ganancia. ¿Eh? Restador ganancia 1. Porque si R5 y R6 son iguales, todas las 4 resistencias de estas, 1, 2, 3 y 4, me va a dar un diferenciador sin ganancia. O sea, simplemente me va a desplazar la señal. Sería cuando ustedes están con el osciloscopio, con cualquier desplazamiento de señal en el osciloscopio, no tenía ganancia, pero sí desplazaban los márgenes en el osciloscopio. No sé si se entendió. Sí, se entendió perfecto. Bien, entonces tengan en cuenta eso. O sea, la forma más óptima es agregar un separador de etapas. Esto. Yo separo la etapa de referencia con la etapa de entrada del amplificador diferenciado. ¿Mm? Ese sería el concepto. ¿Mm? Entonces, hemos visto diferenciadores, hemos visto seguidores de tensión, hemos visto, bueno, el integrador es muy similar al derivador que vimos hace un ratito. El concepto de limitar en frecuencia. Un segundo derivador, ¿se acuerdan que quedaría como para obtener los piquitos de señal? Tenemos que usar una red de RC. ¿Qué tenía que tener de característica la constante de tiempo de la señal? El tau del circuito RC, el segundo derivador. ¿Qué, qué, qué tenía? ¿Cómo tenía que ser? ¿Qué características tenía que tener? ¿Se acuerdan? Que la constante de tiempo debía ser bastante más chiquita que el tiempo de la señal cuadrada, ¿no? O sea que si yo tengo una constante, un tiempo de tanto entre estos dos puntos, la constante de tiempo debe ser bastante más pequeña. ¿Mm? ¿Se acuerdan de eso? O para que actúe el piquito. Si no, nos va a dar, si la constante de tiempo es muy grande, antes de que termine ya el pico, la señal cuadrada, el pico va a estar predeciendo. ¿Se acuerdan? Yo no, profe, la verdad. Mm, Pero porque bien, me falta repasar a mí la teoría. bien. A ver, bueno, no lo tengo ya acá muy a mano, pero acá, mira, menos mal lo tengo acá.
A ver. Bueno, acá está, mira. Esta es la señal cuadrada del derivador, ¿no? Entonces la constante de tiempo tiene que ser bastante más pequeña que este tiempo, ¿no? La constante de tiempo de tau de este circuito RC debe ser bastante menor que el tiempo que hay en este medio ciclo. Ahí creo que se quedó más claro ahí. Si acá, Sí, por se ejemplo, entiende. si Pero acá, sí, ¿cuál es la función de ese segundo derivador? el segundo derivador es obtener los piquitos que pide, en este caso, la consigna del trabajo práctico. Entonces, por ejemplo, si acá yo tengo 10 milisegundos, la constante de tiempo tau de esto debe ser de 1 milisegundo, por ejemplo. ¿Mm? Ahí, ¿se O sea, entendió? por convención, 10 veces menos, digamos. Y digamos que, no, sí, por convención podría ser. Eh, depende, digamos, de la señal que quieras llegar a vos. Si quieres un sobrepico muy abrupto, tiene que ser menor que 10. Si quieres algo más tranqui, vas a ver un sobrepico más lento, un piquito más lento. Creo que habíamos visto algo también en el práctico de los osciloscopios, se lo iba mostrando. Yo les cambiaba los valores y veíamos en los osciloscopios qué sobrepiquitos había. Pero bueno, ponele 10 veces menor al menos. Sí, para el parcial, pues, digamos 10 veces menor. ¿Mm? Bueno, después que teníamos un rectificador operacional que tendríamos que usar idealmente diodos tipo Schottky por rapidez, pero bueno, en el parcial si ponen diodos comunes, o sea, no importa. Y estos dos operacionales servían como inversión en un caso y ajuste de sobrepicos, para que los dos piquitos me quedaran iguales. ¿Mm? A la salida. Y luego un amplificador no inversor para el ajuste final de la etapa. Por ejemplo, si le dan piquitos de 500 milivoltios, ajustar los piquitos para que les dé un voltio. ¿Cuánto ganancia habría que haber ahí? Una ganancia de 2. ¿Mm? Y no sé si había. Después, bueno, la impedancia de salida. La medición de la impedancia de salida en forma real, se las tengo acá puestas para el que la quiera ver. Acá está. Y este también. Ustedes pueden ver, este es el video de la medición completa y este es el video de la impedancia el video de la medición de la impedancia de salida. ¿Mm? Y después, bueno, este es un factor de Ripley que eso no se puede simular, así que es medio complicado. Pero bueno, no sé si ahora falta un poquito de tiempo, o si quieren decirme alguna duda de alguna cosa, pero más o menos Profe, eso. Sí, decimos. para el parcial vamos a tener que dibujar todos los circuitos estos, o sea, diseñar y dibujar todos los circuitos. Eh, Puede ser que sí, digamos, o sea, pero no se preocupen, no es algo imposible, el año pasado se pudo hacer. Eh, digamos que lo que tienen que tener es el concepto de sumador, restador, diferenciador, integrador, derivador y rectificador y de buffer. Eh, digamos, esa sería digamos, la premisa, digamos. Se les puede pedir, por ejemplo, que actúen sobre una determinada señal, que la vayan convirtiendo a otras señales, como se hizo en el práctico 2, y partíamos de una señal cuadrada
y había que irla desplazando, después integrando, derivando. Esa, teniendo en cuenta, teniendo claro todos los ejercicios, todos los tipos de, digamos, de configuraciones que hay, lo tienen que poder hacer. Entonces tienen que conocer diferenciadores, sumadores, restadores, integradores, derivadores y rectificadores. ¿Mm? O sea, son 5 o 6 circuitos que tienen que saber. Ahí levanto la mano. A ver. Yo le levanté sin querer, profe. Pero Ah, igual aprovecho para preguntarle, ¿cuánto tiempo tenemos para hacer el parcial? y digamos como desde las 6:15 hasta... ¿qué tienen el miércoles que viene? ¿Tienen clase o parcial de otra cosa? Parcial no, creo que hay teoría más tarde. Teoría de Ah, los circuitos. bien, por mi parte, el tiempo de... Vamos a estar acá hasta las 9 de la noche, 1:30, o sea, no hay problema. ¿Mm? Ah, bueno, mortal. Sí, sí, no les voy a poner tiempo así, que a las 8:30 nos vamos, ¿no? ¿Eh? El tiempo que falta, pero entonces tengan en cuenta esto, entonces. Para el parcial, tienen que saber ellos tienen que tenerlo, digamos, en la mente, ¿no? O pueden practicar escribiendo. Tengan en cuenta esto, sepan bien esta configuración, sepan bien esta configuración, sepan bien esta configuración, esta otra. Si quieren, pueden tener en cuenta esta. Esto no los voy a obligar a eso. Y teniendo en cuenta todas estas configuraciones, iteradores, derivadores, más que eso, son como 5 o 6 circuitos que tienen que saber tener frescos y saber usar y combinar. ¿Eh? Eso sería la idea. Profe, vamos a tener que conectarnos al Zoom para el parcial. Sí, 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 es al Zoom. Es al Zoom. ¿Hacen falta cámara y micrófono o cómo sería? Ah, cierto, menos mal que me hiciste acordar, sí. Tienen que tener todos cámara, por favor. Hay algunos ¿El que... micrófono activo o no hace falta? No, micrófono no, la cámara. La cámara. Con la cámara, ahora ya que estamos, que ya me hicieron acordar, voy a dejar de grabar, total, esto ya no importa.